Entonces, esta es la parte que a mí me gusta muchísimo. Vámonos con trauma colectivo. Este, fíjense, ahorita les voy a poner tantita musiquita, pero eh, el trauma colectivo, ¿qué pasa? Porque todo eso es trauma individual y ya vimos que se contagia y se hereda y todo eso, ok. Pero ¿qué pasa con el trauma colectivo? Vamos a hacer otra sesión nada más para puro trauma colectivo, pero ahorita más un poquito, ¿no? Pese a la literatura que hay creciente sobre trauma a nivel neurocientífico y todo eso, las definiciones que hay de trauma colectivo son más de las ciencias sociales o de los estudios culturales. Entonces ahí se prestan más interpretaciones, pero bueno, sí hay que revisarlas. Sin embargo, tenemos que repasar algunas de ellas para poder que yo les diga cómo la música puede ser una terapia masiva, ¿no? El trauma colectivo, Erickson lo definió como un golpe a los tejidos de la vida social, y que daña los lazos que unen a las personas y el sentido de comunidad. Y ya vimos por qué es esto, ¿no? Una pérdida gradual de confianza en que el entorno social es un lugar seguro, en que es predecible, en que afecta el núcleo, y todo esto afecta el núcleo de los símbolos o de los valores o de las creencias de una sociedad. El trauma histórico, por ejemplo, es el acumulado de heridas emocionales y psicológicas que hay a lo largo de la vida y de las generaciones y generaciones y generaciones de una comunidad, y su constelación completa incluye cosas como depresión, comportamiento autodestructivo, intrusión de pensamientos traumáticos, fijaciones en el trauma, baja autoestima, ira, dificultad para reconocer las emociones, y también pasa, ¿no? En el trauma histórico, perdón, no es necesariamente a través de generaciones, ¿eh? El trauma histórico es simplemente acumulado de heridas emocionales y psicológicas. El cultural, fíjense, el cultural ocurre cuando los miembros de una colectividad sienten que han sido golpeados por un acontecimiento horrible, ¿no? Que deja huellas en su conciencia grupal, marca sus recuerdos, cambia su identidad, ¿no? Entonces, hay ese recuerdo de esa marca, cambia la identidad, cambian los símbolos, dejaron huella, está presente todo el tiempo en la conciencia grupal como parte de la identidad. Sucede cuando los fundamentos de la identidad de un grupo se toman por hechos y son golpeados y rotos. Entonces ahí se genera un proceso para poder entender qué pasó, buscar los culpables, encontrar los caminos para reparar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es como una herida en el alma, pero eh, de una comunidad, como trauma histórico que no ha sido procesado. Es una lesión profunda en el núcleo del ser de una comunidad que ocurre cuando una cultura es sometida, por ejemplo, a la dominación, a la pérdida de su lengua, a la destrucción de su cosmología, ese tipo de cosas. La herida se manifiesta en el presente como una patología social y espiritual también, que se hereda de padres a hijos hasta que el trauma es nombrado y sanado. No nada más nombrado, nombrado y sanado, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva adaptativa, también el trauma cultural no es el resultado tampoco de un evento, porque ahí está la confusión, sino es el resultado de un proceso sociocultural y un ejercicio de la agencia humana de ese grupo. El grupo conserva los recuerdos, solo conserva los recuerdos que pueden encajar en los marcos de referencia actuales de la colectividad. Este es el caso, por ejemplo, de si vivimos en un país con racismo, entonces voy a encontrar la causa de ese racismo hace 500 años, por ejemplo, en la era de la conquista, ¿no? Aunque en la era de la conquista nadie lo vivió, y lo que pudo haber pasado en ese momento pudo no tener nada que ver con lo que está pasando ahora en algunos aspectos. Pero solamente se va a conservar los recuerdos que pueden encajar en los marcos de referencia de lo que importa ahorita. Si de pronto mágicamente se acabara el racismo, entonces ese discurso ya no importaría, ¿no? ¿Sí? Es decir, que el trauma cultural tiende a adoptar cosas, memorias y recuerdos, y a interpretarlos según el marco de referencia de lo que requiere en el presente, no de lo que sucedió realmente en el pasado, porque pudo haber sucedido así o de otra forma. Eso ya es otro tema. Lo que importa es lo que yo pienso que sucedió para poder darle un marco a mi realidad actual. Así, el trauma cultural es la reacción psicológica de un grupo que se representa en la memoria y no la reproduce, no, o sea, no, eh,
no está reproduciendo en su memoria lo que sucedió realmente. Está reconstruyendo lo que sucedió, como lo quiere reconstruir para darle sentido a su vida actual. Conecta a las personas, persiste a lo largo del tiempo, ilumina muchas áreas sociales, económicas, políticas, lo que sea. El trauma crónico y colectivo despoja a los sistemas biológicos también de su plasticidad. La exposición continua al peligro masivo, en los casos en donde hay, altera la liberación de oxitocina y la conectividad neuronal en comunidades enteras con crisis de oxitocina, transmitiendo la huella del conflicto de un cerebro a otro, que ya vimos que se contagia, a través de la interacción social, ¿no? Y por si fuera poco, la hipótesis genética nos dice que el efecto del trauma pasa a la siguiente generación a través de la epigenética, ¿no? Y que además se ha probado ya con animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues vieron sintomatología psiquiátrica en niños que no vivieron el trauma de la guerra, ¿no? Pero sentimientos de sobreidentificación con los padres, tendencia a catastrofizar, hipervigilancia, dificultades en el funcionamiento interpersonal, en ausencia de trauma propio. Ajá. Los hijos de supervivientes con estrés postraumático mostraron niveles bajos de cortisol y una mayor sensibilidad del receptor de glucocorticoides. Los niveles bajos de cortisol se asociaron con el estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático materno. En cambio, el estrés postraumático paterno mostró una sensibilidad disminuida a los glucocorticoides en algunas pruebas. También mostraron que el cuidado materno inducen cambios en la metilación del promotor del gen, no sé qué. O sea, hay todo un rollo de estudios de esto impresionantes de cómo se transmite genéticamente el trauma. Eh, el tejido postmortem de víctimas de suicidio con historial de abuso infantil mostró mayor metilación que el promotor. Bueno, en fin. El trauma materno durante el embarazo puede influir en la programación fetal a través de la placenta también. Eh, También, por ejemplo, en el espermatozoide hay evidencia de que en modelos animales de que el estrés en los machos altera microARNs en los espermatozoides, lo cual es suficiente para transmitir fenotipos de estrés, fenotipos, o sea, configuraciones biológicas observables de estrés hacia la descendencia. O sea, ya no estamos hablando de que se contagió por la crianza. Estamos hablando de que se contagió por el ADN directo, además de la crianza. Se altera también el eje hipotálamo pituitario adrenal, o sea, las glándulas principales. Entonces, incluso le inyectaron ARN de un ratón traumatizado a un óvulo fecundado sano y produjo crías con síntomas de trauma. Es decir, que con esto se prueba la vía biológica pura, sin necesidad de crianza o comportamiento de los padres. Pues mandar a los hijos lejos con padres, o sea, y de todas maneras van a recibir la herencia del trauma. Ajá. Entonces, bueno, todo esto claro que ha sido discutido y todo, pero finalmente parece que está bastante aceptado esa herencia, ¿no? Ok, se debate si la transmisión es un daño o es una preparación biológica adaptativa para que la descendencia enfrente un entorno peligroso similar al que tuvieron sus padres, ¿no? Entonces el principio de plasticidad implica que los cambios pueden resetearse cuando los problemas ambientales ya desaparecen, ¿no? Y es parte de la resiliencia humana. No sabemos cuántas generaciones realmente dura esto, pero dicen los investigadores que probablemente desde la cuarta, porque existen también sistemas de adaptación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el trauma colectivo? Cuando pasa un sufrimiento compartido como desastre, cataclismo, guerra, lo que sea, conquistas, lo que quieras, de forma similar al trauma individual, hay hipervigilancia, pero ahora del grupo, evasión del estímulo, reexperimentación del evento, lo mismo que a nivel individual, aun si a veces el grupo perpetuador ya ni exista. ¿Sí? O sea, puede ser que el grupo que causó la afectación al otro grupo haya desaparecido ya de la historia, pues de todas maneras sigue estando esa hipervigilancia, evasión del estímulo, reexperimentación, narrativas de resistencia y lo que sea, aun cuando el otro grupo ya no figure, ¿no? Puede pasar.
Entonces, la reacción puede tener también funciones adaptativas positivas. Por ejemplo, en Nueva Guinea, los víctimas de un tsunami que hubo en 1930, que recordaban que el trauma en sus tradiciones, o sea, recordaban en sus tradiciones el trauma. Los cantaban, los bailaban o los narraban o lo que sea. Se salvaron en el tsunami que vino en el 2004. Y los que no, porque habían llegado después y no tenían esas tradiciones, sufrieron las consecuencias del desastre. ¿Por qué? Pues porque en las tradiciones decía que cuando aparecía cierta señal tenías que irte y ir corriendo y no sé qué, porque, mira, puedes encontrar miles de explicaciones espirituales, tradicionales, culturales, pero supieron reaccionar ante el tsunami antes de que llegara. Y los del 2004, los que llegaron después no, y supieron las consecuencias, ¿no? Entonces también hay una función adaptativa de estas reacciones. El grupo afectado transita por tres etapas. Pasa del evento traumático a la memoria colectiva y después de ahí a la construcción de una narrativa, o sea, de significados para definir quiénes son, a dónde van, la construcción de una identidad colectiva transgeneracional. Por el otro lado, el grupo de victimarios experimenta el trauma como una de forma diferente. Entonces tenemos, ahorita les explico, miren, las víctimas generan una, pasan de lo que sucedió, que muchas veces no lo pueden recordar porque fue muchos años antes, muchas generaciones atrás, pasan a una memoria de eso, que puede estar escrita oral, y después de ahí pasan a una interpretación, a un significado, para redefinir quiénes son en el presente. No porque sea realmente una búsqueda de la verdad, ojo, es porque se quiere definir quiénes son. Eso pasa con el grupo que fue víctima. Por el otro lado, el grupo que fue victimario o perpetuador experimenta también un problema con el trauma. También tiene trauma, no creen que no, nada más las víctimas, victimarios no. Claro que los victimarios tienen trauma, pero lo experimentan como una amenaza a la identidad colectiva y entonces minimizan. No, o sea, nosotros no hicimos eso, o sí, pero no fue tan grave, o sí, pero fue culpa de ellos, o lo que sea, pues, o se lo saltan, o sea, tienden a minimizarlo, ¿no? Entonces, eso no hay que entenderlo tampoco como una, es que son malévolos, ¿no? Porque entonces ya empiezan las guerras, ¿no? Es que es malo, por eso minimiza las cosas, ¿no? Blanquea. Y el grupo de víctimas empieza a decir, y a las víctimas les dicen, no, pues es que son unas víctimas y se retraumatizan todo el tiempo. Y ahí se están tirando, ¿no? Ok, ambos se están protegiendo. Ambos están defendiéndose de la crisis de identidad que les provocó esa situación, estar en esa situación. La historia se convierte entonces en un duelo, pero en el fondo es un terreno de sanación. ¿Sí? Es una crisis de significado que requiere ser resuelto para poder reconstruir el sentido de identidad y de self colectivo, que asuma una identidad que ofrezca, pues bien, como en una comunidad, o sea, una continuidad, una coherencia, un significado, una valía. Entonces están en lucha por el valor propio de su comunidad y su identidad. La misión por la sanación tiene que incluir estos elementos, es decir, ganarle la guerra a una de las partes no va a sanar el trauma. Y un grupo traumatizado siempre va a generar problemas. Por lo tanto, la mala noticia de todo esto es que no puede haber ganadores en las discusiones de duelo histórico, porque en realidad es un duelo por sanar el trauma. Lo que tiene que haber es una sanación. Y tiene que incluir ese ofrecimiento de la continuidad, coherencia, significado y valía de los dos grupos. El trauma puede funcionar como un catalizador de una nueva representación social que sí funcione, en el caso de los perpetuadores. O sea, este es el caso, por ejemplo, de los alemanes que decidieron no negar su, este, su posición de perpetuador durante la Segunda Guerra Mundial, pero la tomaron como una nueva, vamos a decir así, como una nueva gasolina para decir nosotros vamos a ser los primeros que vamos a ser humanitarios y que, o sea, nunca va a volver a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces construyeron, no en todas las áreas de su sociedad obviamente, pero en algunas, un self colectivo que reconoce las transgresiones pasadas, pero de forma no defensiva, pero tampoco de forma que los deje lisiados. No es, ay, mi culpa, por mi gran culpa soy tan malo. No, sino de manera que promovía una identidad nueva, social, positiva, predicando sobre las fallas de uno mismo antes. O sea, yo hice esto,
Ya aprendí, nunca lo vuelvo a hacer, voy a ser el principal que va a promulgar lo contrario. Y esa es mi nueva identidad. Eso es empoderar al victimario, eso es empoderar al perpetuador que también lo necesita. Ajá, entonces es la única manera de... Y esto es una cosa que tiene que suceder entre los dos grupos para poder sanar el trauma. Ahora hay quienes no quieren sanar el trauma. Ok, pero bueno, ese es otro asunto. Este es el caso de trauma por racismo, por clasismo, por guerras, por conquistas, por luchas entre grupos. Entonces, si bien las aportaciones de los estudios sociales y los culturales nos pueden servir para dimensionar esto del trauma colectivo, la pregunta entonces es a nivel de la neurociencia, si es que un trauma histórico y toda esta construcción de identidades, narrativas y todo eso, pueden crear un cuadro también de trauma a nivel neurológico, si sí o si no, que también se sincronicen entre individuos del presente y se puedan heredar. Ya sea que estas narrativas correspondan o no a la realidad o ficción del hecho histórico en sí mismo, ¿sí? Porque aquí ya no importa. Lo que importa es lo que el hecho significa, no lo que realmente sucedió, ¿sí? O si un cuadro de trauma neurológico puede ser perpetuado por narrativas e identidades a través del tiempo, ¿sí? Entonces, definición que propongo para trauma colectivo es estrés colectivo sin procesar, causado por un suceso real o percibido que dañó el tejido social y los lazos comunitarios, que generó un estado de regulación persistente en el sistema nervioso de una comunidad, que puede ser transmitido o puede ser heredado, puede quedar cuadros específicos psiconeurológicos de hipervigilancia o disociación, estructuras, procesos narrativos e identidades defensivas, adaptativas, que ligan las interacciones actuales con el mundo y las personas a fragmentos elegidos o inconscientes del pasado y fracturan o menoscaban la capacidad de vinculación humana. En sí mismo, ejemplos de esto pueden ser desastres, conflictos bélicos, violencias colectivas, discriminaciones, abusos colectivos, pandemias también, el COVID fue trauma colectivo, abandono, soledad, aislamiento masivo, injusticias, pobreza, impacto tecnológico. La tecnología también está traumatizando. Al ser colectivos, puede suceder que el estresor siga o no presente como una realidad con la cual hay que lidiar y generar resiliencia. Puede ser que haya pasado, pero sigue el rollo ahí, sea consciente o inconsciente, haya habido exposición directa o no por parte de un individuo determinado. Haya muchos mecanismos proyectivos o narrativas identitarias relacionadas. Entonces, bueno, yo creo que por ahora lo vamos a dejar ahí. Vamos a poner un poquito de música. Minyama tunyama lang belong Saba minyamba sabaye konolelo Saba minyamba Minyamba tunyama lang belong Minyamba sabaye konolelo Saba minyamba. Saba minyamba, minyamba, saba ye kunolelo, saba minyamba. Bueno, entonces, la música. ¿Qué pasa con la música sobre el trauma? Bueno, entonces, la música. Vamos a ver ¿Qué pasa con la aquí música sobre el trauma? qué tanto podemos avanzar Bueno, ahora con esto. Qué bueno que les haya gustado. Estén echando corazoncitos. Qué bonito. Bueno, pues seguimos, ¿no? Entonces, los efectos de la música sobre el trauma. Eh, Creo que les voy a hablar un poco de... Sí, sí, sí podemos hacer esto. Canto, instrumentos musicales. Bien. Ok, entonces, ¿cómo puede ayudar la música a sanar el trauma? Ya vamos específicos sobre la música. Ya creo que ya a estas alturas entendimos la música muy bien.
Después haremos otro capítulo sobre, en específico, trauma cultural, ¿no? Pero vamos ahora con entender la música. Los estudios sobre música en el estrés y en el trauma son muchos. Ha habido y muchos muy recientes bien interesantes, ¿eh? Algunos a mí me parece que son todavía no tan masivos como podrían serlo. Creo que es un área que está avanzando, la neuromúsica. Yo estoy proponiendo un estudio también pronto como parte de una maestría en la que estoy. Ya les voy a convocar a varios a participar en ellos. La música puede facilitar una recuperación mucho más rápida del sistema nervioso autónomo tras el cese del estresor. Ojo, obviamente ya no tiene que estar el asunto que está provocando trauma, ya no tiene que estar. El tipo de estimulación acústica influye de una forma muy importante en las distintas ramas de la respuesta que hay al estrés. Ajá, el tipo de estimulación acústica. Eso es importante. Se recupera más rápido el sistema nervioso autónomo una vez que ya pasó el asunto traumático, y el tipo de estimulación acústica influye en las distintas ramas de respuesta al estrés de forma diferente. Fíjense, la música tiene efectos neuroquímicos que son tangibles y medibles, que pueden explicar su uso, por qué su uso milenario para la regulación emocional y para la cohesión social. Siempre se ha usado la música para la cohesión social. Somos homo musicalis. Sin la música no nos hubiéramos cohesionado y tal vez nos hubiéramos extinguido, ¿ok? También la regulación emocional. Se propone que la música no es solo un fenómeno auditivo, sino es un modulador biológico que es capaz de intervenir en procesos de recuperación física, pero también psicológica. Ambas. La música puede aumentar los niveles de inmunoglobulina, que es un anticuerpo en la primera línea de defensa del sistema inmunológico. Puede aumentar el conteo y la actividad de las natural killers, ¿no? Las células asesinas naturales del sistema inmunológico, que son responsables de combatir bacterias y tumores, por ejemplo. Puede modular la oxitocina, la hormona del vínculo, y la vasopresina para las arterias, las venas y las arterias, ¿no? Sistema circulatorio. Se asocia la música grupal con aumento en la cooperación y en la confianza social. O sea, si hacemos música juntos, tendemos a cooperar más juntos y a tener más confianza social. Les pongo un ejemplo, otra vez, que el tema de los refugiados. Yo recuerdo perfecto, estaban los de Honduras en un lugar, los de Guatemala en el otro, los de Salvador en el otro, Nicaragua, varios, ¿no? Y se peleaban entre ellos. Bueno, eran como 350 personas. Hicimos dinámicas musicales con ellos como por 3 horas. Terminaron todos abrazados, llorando, gritando, somos un solo pueblo unido. Al día siguiente se juntaron todos y se fueron a pedir todos juntos su estatus de refugiado aquí en la Ciudad de México. Y se lo dieron como al 80% de ellos. No se habían podido poner de acuerdo. No se ponían de acuerdo porque se peleaban. Además de que se peleaban entre los países, se peleaban entre sexos, o sea, los hombres contra las mujeres también tenían problema ahí, ¿no? Entonces, a través de esas dinámicas musicales se cohesionaron y fueron y hicieron eso, ¿no? Entonces, sí, la música grupal está asociado al aumento de la cooperación. La música grupal está asociado a la confianza social, ¿no? Cuando hacemos música juntos en un ambiente seguro. Lo cual sabemos que es un componente esencial para el tratamiento del trauma ya, a estas alturas. En una revisión que hice aquí integradora sobre el uso de la música en el trauma, lo que apareció es que la musicoterapia apoya el procesamiento emocional, lo que indica su potencial para trastornos de trauma. Puede aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o sea, mejorarla. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es qué tanto sube y qué tanto baja la frecuencia cardíaca de manera caótica o periódica. La música puede ayudar a entrar en coherencia cardíaca, lo cual es impresionante porque la coherencia cardíaca está relacionado con muchísimas recuperaciones.
Puede ayudar a los niveles hormonales, puede actuar como un puente para acceder a memorias traumáticas, pero de una manera regulada, no para retraumatización. Evita la inundación emocional o la disociación que hay cuando estoy recordando, no, a través de la música se puede recordar de otra forma, se puede recordar de manera que se transita de otra manera. La musicoterapia ofrece posibilidades que son únicas para el trauma que la terapia verbal tradicional puede encontrar difíciles, especialmente cosas como la regulación sensorial, ¿no?, autónoma. La musicoterapia puede porque estás generando sensaciones en el cuerpo todo el tiempo y una atención plena sobre algo. Es una herramienta que es muy prometedora para la recuperación del trauma. Estamos hablando de esto, de estudio del 2025. Siempre que se basa en fundamentos que son teóricos sólidos y medidas y resultados claras. O sea, no se trata nada más de escuchar música por escucharla o de divertirnos nada más por divertirnos, aunque eso también ayuda a la sanación de muchas cosas, pero estamos ahorita enfocados en trauma, ¿va? También se ha encontrado que la música puede aumentar o disminuir la actividad en la amígdala. La amígdala, el sistema de alerta, ¿no? Puede inhibir la actividad de la amígdala, que está hiperactiva en las personas con trauma. Puede activar intensamente con música que produce placer o escalofríos. La música es uno de los pocos estímulos que activa consistentemente la formación hipocampal, es decir, esta regulación del eje hipotálamo pituitario adrenal, o sea, las glándulas, el sistema central de respuesta del estrés del cuerpo, lo puede regular la música. Puede afectar también la corteza cingulada anterior y la orbitofrontal, es decir, las que están partes del cerebro que están involucradas en la evaluación emocional, que tanto, o sea, y la regulación emocional y la regulación de la recompensa, todo eso los puede afectar la música. Y puede afectar la ínsula, que es la relación con la percepción de mi propio cuerpo, los estados de percepción internos del cuerpo y la respuesta natural autónoma, ¿no? La música tiene el potencial de modular la actividad en prácticamente todas las estructuras cerebrales implicadas en la emoción, todas. Estos efectos tienen implicaciones que son directas para tratamientos en trastornos psiquiátricos y neurológicos, como depresión, como ansiedad, como trastorno de estrés postraumático, que implican disfunciones en las emociones, ¿no? La música no solamente evoca emociones individuales, sino que también facilita funciones sociales como cohesión, como empatía, que tienen realmente una base biológica en el sistema de las neuronas espejo y las redes de entendimiento y cognición social. Se destaca la importancia también del hipocampo, ¿sí?, en la regulación del estrés y el papel de la amígdala en la mediación de las respuestas del miedo y placer a través del sonido. O sea, cada se calma tu amígdala, pues, y se te regula el estrés. También se reporta que la musicoterapia ayuda a disminuir la hiperactivación característica del trauma, facilitando una transición, la transición de un estado de lucha y huida, que es del sistema simpático, a uno de relajación, que es del parasimpático. Y obviamente, pues desde la teoría polivagal, pues ayudando a que estas estructuras más evolutivas, sociales, mamíferas, mielinizadas, puedan reconectarse con el sistema reptil, ¿verdad? Las intervenciones grupales como tambores o coros, ¿no? Coros fomentan la cohesión social, las orquestas también, cuando hay seguridad, y reducen el aislamiento social, además a través de la sincronización rítmica y la liberación de neuroquímicos que están relacionados con el vínculo. O sea, estoy sintiendo, es decir, toco tambor, pero no nada más estoy sintiendo el tambor y su frecuencia. Estoy liberando neurotransmisores y estoy liberando neuroquímicos, y no solamente en respuesta a la frecuencia del tambor, también la estoy liberando en respuesta al hecho de que el otro está tocando un tambor y me está volteando a ver, ¿sí? Entonces, ese vínculo me genera también emoción, eso se permea en la música y la música permea el vínculo, ¿sí? Comprendemos cómo va funcionando esto.
entre sonido, neuroquímica y vínculo. O sea, son como triada ahí, ¿verdad? Ahora, fíjense, es que esto es interesantísimo porque el uso de música ancestral y los efectos neurológicos, los estados alterados de conciencia. A ver, está de moda que si la ayahuasca, los honguitos, los no sé qué, el LSD y que los estudios y todo. Y muchos estudios científicos sobre eso son maravillosos. Lo que poco se ha dicho es que la música también puede generar estados alterados de conciencia sin necesidad de un psicotrópico. Entonces, y eso vale la pena estudiarlo. En los estados alterados de conciencia, un estudio de caso en condiciones naturales, así normales, registró, o sea, no controladas, pues, registró un aumento en la potencia de las bandas teta, que son de 4 a 7 Hz, o sea, ondas cerebrales, de 4 a 7 oscilaciones por segundo, y alfa, que son 8 a 12 por segundo. Eh, Fíjense, a lo que se refiere esto es, teta es cuando estoy dormido, alfa es cuando estoy relajado, pero no dormido. Ok, entonces nada más como para entenderlo a grandes rasgos. Un estudio demostró el aumento de estas dos bandas cerebrales durante una sesión de tambores, ¿ok? La imaginería por sí sola, o sea, el imaginar o ver cosas o lo que aparecían de visiones, por sí sola no induce efectos significativos, sugiriendo que el tamborileo es un contribuyente sustantivo para las experiencias vívidas, visuales, auditivas, encuentros con animales de poder, espíritus guardianes, todo eso que se ve cuando estás en un viaje de algún psicotrópico. Ok, lo que demostraron con este estudio es que no es nada más, las visiones no tenían el mismo efecto a que si tienes visión junto con el sonido. Necesitas la visión junto con el tamborileo, en este caso, para producir el efecto realmente fuerte. Los practicantes experimentados de tambor reportaban experiencias comparables a los estados psicodélicos, a diferencia de los participantes que no eran expertos en tambor o que usaban, por ejemplo, música clásica, ¿no? Entonces, sí hay un tema de entrenamiento ahí, ¿no? De que los percusionistas con más experiencia pueden inducir estados de conciencia más fácilmente o más profundos. Y a diferencia de otros tipos de música, también se ha hecho con música clásica y de formas impresionantes, pero ese es otro tema. Aquí estamos hablando de música ancestral. La meditación basada, por ejemplo, en mantras, ayuda a inhibir regiones involucradas con el procesamiento sensorial y auditivo. Es decir, me estoy enfocando únicamente en el mantra, por horas, ¿no? Sugiriendo que hay una redirección de la atención hacia el interior, la repetición y no hacia los sonidos alrededor o cosas así, ¿no? La repetición rítmica de palabras neutras sin intención meditativa o espiritual, o sea, como si fueran mantras pero sin el contexto espiritual del mantra, produce también una desactivación de ciertos lugares del cerebro generalizada, incluyendo lo que le llaman la red neuronal por defecto, que es como una gran autopista de regiones cerebrales interconectadas que se enciende al máximo cuando estás así en reposo. Bueno, eso también se desconectaba, es decir, repetición de una palabra, repetición de una palabra, repetición de una palabra, repetición de una palabra, y esto es independientemente de qué tradición venga el mantra, o sea, simplemente puedes agarrar tu nombre, por ejemplo, ¿no? Y es una palabra, tanto tiempo que se van desconectando esas regiones del cerebro y la atención se dirige hacia el interior. Eso es una manera también de generar esos estados, ¿ok? Ciertos hallazgos son interesantes de analizar. En un estudio se reportó que la música con ritmo de 1.65 Hz, o sea, un poquito más entre 1 y 2 pulsaciones por segundo, provocó más sentimientos de unidad que una música más rápida de 2 a 3 pulsaciones por segundo. Es decir, si hago 1, 2, 1, 2, 1, 2, así, más o menos a esta velocidad, eso provoca más unidad a que si hago esto ya es un poco más de aceleración, ¿sí?
Los resultados sugieren que el arrastre de las ondas cerebrales, o sea, la sincronización de los impulsos eléctricos con los estímulos del beat, ¿no? Modulan procesos relevantes para los estados alterados inducidos por ritmo. ¿Sí? O sea, eh, se tiene que sincronizar esos impulsos eléctricos para que se generen los estados inducidos de conciencia. ¿Sí? Eh, ok. El patrón de tamborileo chamánico, que es de 4 Hz más o menos, o sea, de 4 por segundo, demostró también ser efectivo para inducir un aumento de la frecuencia de ondas teta, que están más o menos empiezan a estar en esa frecuencia. Si se hace por lo menos de 13 a 15 minutos, ojo, no si yo les pongo ahorita eh, tambores a esa velocidad por 5 minutos no les va a funcionar. Te tienes que meter 15 minutos ahí. Ajá. Existe una relación directa entre el patrón de golpes por segundo del tambor y la frecuencia resultante de las ondas cerebrales. O sea, en pocas palabras, si te hago un golpe de tambor a 5 Hz, o sea, de 5 por segundo, pues te va a inducir una onda cerebral de 5 por segundo. ¿Ok? Tambores rituales y ceremonias por culturas indígenas por miles de años pueden tener efectos neurofisiológicos específicos. Entonces, la estimulación rítmica altera la comunicación entre diferentes áreas del cerebro y facilita una mayor conectividad global, pero reduce también la segregación de redes, de ciertas redes en específico. Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que la estimulación rítmica hace que se reconecte tu cerebro de otra forma, pues. O sea, se reconecta todo, pero también se desactiva muchas cosas que estaban activadas entre sí. Es como una especie de reseteo, ¿sí? Si lo queremos entender así. Se establecen paralelismos neurobiológicos entre los estados alterados de conciencia inducidos por sonido y los inducidos por sustancias, sugiriendo que existe una vía final en común en la modulación del sistema tálamo, que es una parte del cerebro, cortical, que es la corteza. O sea, esa vía final común, ya sea por sustancias, ya sea por sonido, siguen una vía común. En estados de trance por tambor se ha observado una mayor coactivación que hay entre la corteza cingulada anterior dorsal, que es y la prefrontal y la corteza insular derecha. ¿Qué quiere decir esto? Estas áreas están vinculadas con el control cognitivo y el mantenimiento del estado de absorción. ¿Sí? Entonces hay una mayor coactivación de eso. O sea, es decir, mantienes este estado de control cognitivo y estado de absorción al mismo tiempo, cuando es por tambor. ¿Sí? Importante, en estados alterados de conciencia se pueden ejecutar nuevas instrucciones al inconsciente y al sistema nervioso autónomo. Ahí tenemos un argumento como para hipotetizar que la música ancestral chamánica tiene el potencial de ser una gran forma de tratar el trauma, siempre y cuando se haga en contextos seguros, con el ritmo correcto y se pueda manejar ese estado alterado de conciencia, que no es necesariamente con psicodélicos, aunque si los incluye ese es otro tema, y se puedan ejecutar desde ahí nuevas instrucciones al inconsciente. Entonces, el simple hecho de escuchar tambores es parte de la historia, no es toda la historia. Ajá, ¿sí? Claro, toda la música que tú escuchas, toda, así sea metal pesado, así sea mantras y música bonita, medicina, así sea noise, ruido, así sea Beethoven, así sea Bach, no importa, que toda la música que tú escuchas la estás eligiendo porque hay algo adentro de ti que estás buscando sanar. De ahí el gusto musical, ¿eh? Pero es decir, no solamente, a ver, la invitación que yo quiero hacerte ahí aquí es que te pongas, que te des cuenta de la diferencia entre la música que te gusta y la música que te transforma.
Y solo tú tienes esa huella. O sea, es decir, a ti te va a transformar algo y a otra persona no. Pero se ha demostrado, igual con estudios de neurociencia, que una cosa es lo que las personas dicen o decimos que nos gusta y otra cosa es lo que nos transforma. En términos de gusto de escuchar música. Hay música que te transforma, hay música que según tú te gusta, pero no te está transformando nada. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a saber? Tú lo vas a sentir. Si hay una música que te genera este escalofrío por dentro y de pronto pues, se modificó algo, pues te transformó, más allá de que a lo mejor no te guste, y según tú lo que te gusta no te transformó nada, ¿no? Entonces la invitación es que explores muchos diferentes tipos de música, que te quites de ideas de la cabeza de cuál es la buena música y la mala música y la que sí es positiva y la que es negativa, porque hay miles de tabús en eso, incluyendo la música oscura, gótica, todo eso. ¿Para qué sirve esa música oscura? Bueno, esa música sirve para poder sublimar justamente la sombra, lo que llamamos la parte interior oscura de la psique humana. Es como cuando te pones el disfraz en el Halloween, ¿sí? No es que sea malo, es que estás sublimando el terror, estás sublimando la oscuridad, estás sublimando la muerte, estás sublimando. También la música hace eso. Y lo hace más a veces. Entonces, por eso la música, el metal, todo eso que mucha gente, no, es que esa es mala. Es que, a ver, otra vez, depende de lo que estás buscando. Explora lo que te transforma y por dónde es tu propia búsqueda para que tú sepas qué música te está sirviendo para qué. ¿Sí? Toda la música te puede, en general, toda la música te puede sanar de algo. Hasta la más superficial y más chocante te está por lo menos evadiendo del estrés de la vida natural. Aunque sea nada más para evadirte y distraerte, pero de algo está sirviendo. ¿Ok? Entonces, la pregunta no es cuál sirve y cuál no, sino para qué sirve cada una. Y la segunda pregunta es de qué manera la puedo usar para sanar el trauma. Minyama tunyama lang belong Saba minyamba sabaye konolelo Saba minyamba Minyamba tunyama lang belong Minyamba sabaye konolelo Saba minyamba. Saba minyamba, minyamba, saba ye kunolelo, saba minyamba.